Gracias. Senador presidente, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, estamos a solo unas horas de que concluya una etapa, solamente una etapa, de un proceso histórico sobre un tema central de la vida política, pública y económica de nuestro país. Y en este proceso, yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirlo, en este proceso, el PRD ha abonado en el debate. El PRD ha abonado contrastando ideas que sabemos que no les gustan, pero aquí es donde hemos dado ese debate, con argumentos, con estudios de la experiencia internacional, de la experiencia nacional, tanto reciente como histórica. El PRD decidió venir a proponer, a diseccionar uno a uno los dictámenes y a aportar razones y alternativas. El PRD ha sido en esta discusión el partido del cómo hacer bien las cosas. No ha sido el partido que se ha ausentado del debate, no ha sido el partido del no. Constancia hay, son múltiples las reservas que hemos presentado desde comisiones y en el Pleno al dictamen. Reservas que, por cierto, cuando las presentaron los diputados, después se vinieron a aplaudir y a llenarse la boca de que eran grandes cambios, cuando nosotros fuimos los primeros que los presentamos. Reservas como el tema, por ejemplo, de las áreas naturales protegidas, que fuimos nosotros los primeros en decirlo. Nunca fuimos el partido del no, fuimos el partido del cómo. Ha habido señalamientos precisos de errores, de insuficiencias, de ausencias de buenas prácticas. En esta tribuna mis compañeros Dolores Padierna, Alejandro Encinas, Mario Delgado, Armando Ríos Peter, Lorena, Angélica de la Peña, Isidro Pedraza, Alejandra Barrales, Fidel de Médicis, Laida Sansores, que con tanto cariño la reconocemos como una de nosotros, han venido a decirlo. Nunca nos hemos ausentado. No hemos venido en ningún momento a oponernos por oponernos. Hemos venido a realizar el ejercicio democrático de examinar crítica y exhaustivamente y de manera propositiva las propuestas legislativas como correspondería a una oposición responsable. Eso es lo que hemos estado haciendo aquí. A algunos eso no les gusta. Algunos creen que es una pérdida de tiempo. Algunos son los que mandan a sus asesores para que se aplauda a los senadores que sí se han atrevido desde el Partido de Acción Nacional a hacer uso de la tribuna, y yo a ellos los felicito. Pero la ausencia del debate, la ausencia de los argumentos, la ausencia de las ideas no es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad que quedará en la historia de este proceso legislativo. El PRD es un partido con iniciativas, es un partido con ideas, y así lo acredita la propuesta integral de reforma energética que presentamos en la voz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que incluía el cambio en el régimen fiscal, su autonomía presupuestal y de gestión, la revisión de tarifas y de costos, de precios y subsidios de los energéticos, el fortalecimiento de las instituciones del diseño de la política y de la regulación en el sector, que incorporaba algo que no se ha discutido aquí, que decidieron postergarlo: la transparencia y la transición hacia energías no renovables. Eso es lo que incluía nuestra propuesta. Creábamos una instancia para el manejo de los excedentes petroleros con un sentido profundamente social. Por eso es que yo quisiera pedirle a la presidencia que dé lectura a los artículos 3 y 4 transitorio del dictamen de la Ley Federal de Deuda Pública que estamos aquí discutiendo. Pido a la Secretaría que dé lectura a los artículos que ha mencionado el senador Zoé Robledo. Tercero y cuarto del dictamen, presidente. Tercero y cuarto transitorios del dictamen. Transitorios. En un momento, senador. Sí, muchas gracias, senador presidente. Y a ver si me cambia el agua, ¿no? Porque ya está medio... Transitorios. Tercero, el gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago,
así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios reconocidas a la entrada en vigor del presente decreto y registradas actuarialmente en sus estados financieros, conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esa misma fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, modifique el reglamento de trabajo del personal de confianza de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios e implemente un programa de austeridad en el gasto. Dichas modificaciones, sin considerar el reconocimiento de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por parte del Gobierno federal, deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones de la empresa. Además, las modificaciones deberán contemplar al menos que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos con el sistema de ahorro para el retiro y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro, para reflejar el cambio en la esperanza de vida, con el objeto de ajustarla a los parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de las instituciones del Gobierno federal. La proporción de la obligación de pago, que en su caso asuma el Gobierno federal, será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral reconocido conforme a lo señalado en el párrafo anterior, que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el reglamento de trabajo a que se hace referencia en el párrafo anterior. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, establecerá los términos, condiciones y montos para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el Gobierno federal, una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo primero de este artículo. También determinará los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago y emitirá las demás disposiciones de carácter general necesarias para su implementación. A efecto de lo anterior, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a celebrar en las fechas que corresponda los actos jurídicos necesarios para financiar la proporción de las obligaciones antes referidas que asuma el Gobierno federal y para emitir disposiciones de carácter general para regular dichos actos. Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar los ajustes correspondientes en el presupuesto de egresos de la Federación que corresponda, a efecto de que se reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones. Los actos y ajustes anteriores no se considerarán para efectos de la meta de los requerimientos financieros del sector público y del equilibrio presupuestario a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Como requisito indispensable para que el Gobierno federal pueda asumir, en los términos del presente artículo, la proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a que hace referencia el mismo, la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría específica respecto del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, con el objeto de identificar las características de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas y los determinantes de la evolución del mismo. La auditoría señalada deberá concluir a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. La Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, procederá al financiamiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de que, derivado de la auditoría practicada,
detecte actos ilegales relacionados con las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones mencionadas, incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos en materia de responsabilidad penal. Muchas gracias, senadora. Secretaria, ¿por qué he pedido que se diera lectura a estos dos transitorios de lo que se va a votar hoy? Y ojalá estuviera aquí el senador Penchina, que dice una y otra vez algo obvio. Él no escribió la propuesta del PRD, tampoco esa, por cierto, pero al parecer tampoco se tomó el cuidado de leerla cuando vino a contrastarla. Porque, ¿qué es lo que dice ese dictamen y qué hace totalmente diferente cómo se asume una estrategia frente a los pasivos de Pemex? Uno, que la propuesta de Cárdenas, que es nuestra propuesta, se establecían controles democráticos para resolver el pasivo laboral. Iba a ser esta asamblea quien podía resolver el tema de los controles del pasivo laboral. Pero lo más importante, y ahí sí me quiero referir a mis amigos, compañeros senadores del Partido Revolucionario Institucional, nuestra propuesta nunca, jamás puso un condicionamiento a los derechos adquiridos legítimamente por los trabajadores de Pemex para atender el tema del pasivo laboral. Esta propuesta sí lo hace. Esta propuesta es la de la condición, es la del control absoluto por encima de los trabajadores. Esta propuesta nuestra, por supuesto, que en ningún momento condicionaba absolutamente nada. Y permítanme terminar diciéndoles una cosa. Miren, en esta etapa que hoy concluye se confrontaron claramente dos perspectivas y dos planos distintos. Uno, sobre qué hacer con los energéticos, qué hacer con el petróleo mexicano. La pregunta insistente que yo le seguiré haciendo, ¿reforma energética para qué? Nuestra idea era ir a una reforma energética modernizadora que usara la gran riqueza petrolera de México para atender nuestros grandes problemas nacionales. El petróleo como el gran pegamento para transitar hacia un nuevo pacto social. Un pacto social que reconcilia la democracia con el libre mercado. ¿Cómo? Definiendo las prioridades y el destino de la renta petrolera para construir una sociedad de oportunidades para los más pobres del país, para terminar con la desigualdad. Y el segundo tema que se contrastó en este proceso, y este tiene que ver de cómo entendemos la democracia algunos y cómo la entienden otros. Cómo se entiende la minoría y cómo se entiende el disenso. Cómo entendemos el hecho de ser mayoría y cómo entendemos el hecho de ser minoría. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer ayer un artículo del doctor Diego Valadez en el periódico Reforma. Ahí él decía, uno de los riesgos del debate político es tomar la pendiente resbaladiza de anular al discrepante. Y eso es lo que han intentado hacer muchos senadores del PRI y del PAN en todo este proceso. Y es que en este debate se ha tenido la tentación de calificar, o mejor dicho, de descalificar a quienes nos hemos opuesto a esta reforma como conservadores. Aquí sí les pido respetuosamente, compañeros, no se equivoquen. Con ese criterio de señalarnos como conservadores, el día que alguien tenga la ocurrencia de intentar transformar el artículo 3 constitucional para que haya educación religiosa en la escuela pública, cuando nos opongamos, nos van a decir conservadores. El día que alguien tenga la ocurrencia de quitar de la Constitución las normas en materia del trabajo y nosotros nos opongamos, también nos van a llamar conservadores. No, compañeras y compañeros, la esencia conservadora es otra, no es la oposición, es el mantenimiento de los privilegios. Eso es ser conservador. El PRD no ha asistido a estos debates para que las cosas sigan igual. Ha asistido para que efectivamente cambien, pero que cambien con una perspectiva distinta, con una perspectiva a favor del ciudadano, a favor de la sociedad y menos para los privilegios de los grupos políticos y económicos que dominan a este país.
El PRD en esta discusión ha visto no solamente hacia la historia, sino fundamentalmente hacia el futuro. Ha traído a esta tribuna la discusión global más importante respecto a cómo debe atenderse la desigualdad y que ustedes no han incluido en esta reforma. No han incluido particularmente la discusión sobre el papel limitado del mercado, su insuficiencia redistributiva y esta necesidad de la intervención social del Estado para acabar con la desigualdad como el problema central de nuestro país y de nuestra sociedad. Los verdaderos conservadores son quienes a ultranza ven en el mercado su única guía y del que con obsecuencia no los deja apreciarle ni defecto pequeño ni mejora posible. Esos son los verdaderos conservadores. Por eso compañeros y compañeros, no es el cierre de una etapa histórica del país. Es nada más un momento que tiene otras etapas de la vida pública del país. La decisión última está en manos de quien realmente detenta la soberanía y no solamente de quienes la representan. Esta etapa de nuestra historia no termina hoy. Terminará, se los digo claramente, entre las 8 de la mañana y las 18 horas de la tarde del domingo 7 de junio de 2015, cuando los mexicanos acudan a ejercer por primera vez su derecho a consulta popular. En esta etapa que hoy concluye, el PRD, sin obstrucciones, asistió a un proceso legislativo en donde el resultado era por demás previsible. Reconocimos que veníamos en minoría y democráticamente nos atuvimos a las reglas de la mayoría. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué este 17% de senadores les preocupa tanto? ¿Por qué este 17% de senadores ha podido poner el ritmo de generar un debate al cual ustedes querían rehuir? La respuesta es muy clara. Gracias, senador. Es esta respuesta. Perdón, presidente, no he terminado. Le pido tolerancia. Esta es la respuesta que ustedes no están viendo. Esta es la nueva mayoría que integra nuestro país. Esa es la mayoría que cree en la consulta popular para modificar los equilibrios políticos de México. La mayoría que está aquí representada se va a ver desafiada por esta nueva mayoría. Y esta es la nueva mayoría que hará valer su decisión el 7 de junio del próximo año. Si de verdad se llaman ustedes demócratas, no pondrán en duda a esta nueva mayoría. Una nueva mayoría que está desencantada y distanciada de la política, que quiere decidir, que quiere opinar, que quiere consulta popular. Hoy esa mayoría la representan cerca de 66% de los mexicanos, según una encuesta de Reforma. Por favor, concluyera. Claro que sí, presidente, con mucho gusto concluyo. Por eso hoy nada hay que celebrar. Hoy lo que se está aprobando en unos días y lo que está por aprobarse no es definitivo. No salgan mañana a decir misión cumplida, solamente es una ficción cumplida. La Constitución decidió poner en manos de los ciudadanos la última palabra sobre este tema. Y ahí es donde nos vamos a volver a ver. Llegó el momento de demostrar que la democracia está en riesgo y que la democracia la puede salvar solamente este 66% que cree en la consulta popular como la vía para vincular su decisión con las decisiones públicas. Ya corresponderá al Congreso y a las instituciones públicas asumir la decisión democrática de los ciudadanos que hoy representan a esta nueva mayoría. Bien dice el refranero mexicano, no hay momento más oscuro que cuando va a amanecer. Y eso será dentro de 306 días. Veremos ese nuevo amanecer, el de la irrupción ciudadana, la recuperación del patrimonio de todos los mexicanos, que lo único que se hizo aquí fue lograr que se cambiara de manos. Se lo repito, nos vemos el 7 de junio, nos vemos en la consulta popular. Muchas gracias. Gracias, senador.